En el convento de Santa María de los Ángeles, sobre la calle Francisco Sosa en Coyoacán, la hermana Beatriz dejó caer el breviario cuando escuchó los gritos. Eran las 2 de la madrugada del 12 de marzo de 1979, y el sonido provenía de la celda de la hermana Clara, una novicia de apenas 23 años, que había llegado 6 meses atrás desde Puebla. No eran gritos normales. Eran alaridos que parecían desgarrar el aire, mezclados con palabras en un idioma que Beatriz no reconocía, guturales y violentas como cristales rotos contra el piso. La Madre Superiora, Sor Guadalupe, ya corría por el pasillo con su lámpara de aceite, temblando en la mano. Detrás venían las hermanas Teresa y Josefina, con los rosarios apretados contra el pecho y el terror dibujado en los rostros. Cuando llegaron a la puerta, encontraron a Clara sobre la cama, arqueada de una forma imposible, con los ojos completamente blancos y sangre brotándole de la nariz. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estos relatos. Sor Guadalupe intentó acercarse, pero Clara giró la cabeza 180 grados sin mover el cuerpo. La Madre Superiora retrocedió, santiguándose con manos temblorosas. «Necesitamos al Padre Mendoza», susurró, pero su voz apenas se escuchaba sobre los gruñidos animales que ahora salían de la garganta de Clara. Las otras monjas asintieron, paralizadas contra la pared del corredor, mientras Clara comenzaba a levitar 30 centímetros sobre el colchón. El padre Roberto Mendoza llegó al amanecer. Era un hombre de 52 años, delgado como un cirio, con ojeras profundas que delataban décadas de insomnio. Había servido como párroco en la iglesia de San Juan Bautista durante 25 años, conocido por su rigidez doctrinal y su distancia emocional. Pero lo que nadie sabía, excepto el arzobispo, era que Mendoza había participado en 3 exorcismos en Guatemala durante los años 60, antes de que lo transfirieran a México con la instrucción de nunca mencionar esos eventos. Cuando entró a la celda, Clara ya había caído sobre la cama. Su cuerpo estaba cubierto de arañazos autoinfligidos, algunos tan profundos que se veía el tejido muscular. Respiraba con dificultad, y de su boca salía un olor a carne podrida que hizo retroceder incluso a Mendoza. El sacerdote se arrodilló junto a la cama, abrió su maletín negro y sacó su estola morada, el ritual romano, agua bendita y una pequeña reliquia de San Miguel Arcángel que había conseguido en Roma hacía décadas. «Hermanas, salgan», ordenó con voz firme. Sor Guadalupe intentó protestar, pero la mirada de Mendoza no admitía discusión. Cuando la puerta se cerró, Clara abrió los ojos. Ya no eran blancos, eran completamente negros, como pozos sin fondo. Y cuando habló, lo hizo con múltiples voces superpuestas, algunas masculinas, otras femeninas, todas llenas de odio. «Tú no tienes poder aquí, Roberto», dijeron las voces, y el sacerdote sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Esa entidad sabía su nombre. «Conocemos tus pecados, conocemos lo que hiciste en Quetzaltenango, conocemos a esa mujer que amaste cuando tenías 28 años, antes de ordenarte. Conocemos el hijo que nunca reconociste». Mendoza apretó el crucifijo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Era verdad, todo era verdad. Había amado a Mariana Estrada, una maestra de escuela en Guadalajara, y cuando ella quedó embarazada en 1955, él huyó al seminario. Nunca supo qué pasó con el niño, nunca quiso saber. «Tu pasado no tiene poder sobre la autoridad que me fue dada», respondió Mendoza, comenzando las oraciones en latín. Pero su voz temblaba. Clara, o lo que estaba dentro de Clara, se rió. Fue una risa terrible que hizo vibrar las paredes de piedra del convento.
Durante las siguientes 3 horas, Mendoza luchó contra la presencia que habitaba a la joven monja. Clara vomitó una sustancia negra y viscosa. Habló en arameo antiguo, describiendo escenas de torturas medievales, y sus heridas sanaban y se reabrían en ciclos imposibles. En un momento, levantó al sacerdote del suelo usando solo la fuerza de su mirada, estrellándolo contra el techo antes de dejarlo caer. Mendoza sintió cómo se quebraban 2 costillas, pero continuó rezando, escupiendo sangre con cada palabra latina que salía de su boca. Afuera, las monjas habían formado un círculo de oración en el claustro. Sor Guadalupe lideraba el rosario, mientras las demás respondían con voces quebradas por el miedo. Podían escuchar los golpes, los gritos, el sonido de muebles rompiéndose. El sol ya había salido sobre Coyoacán, pero dentro de esa celda parecía reinar una noche eterna. Cuando Mendoza finalmente salió, eran las 10 de la mañana. Su sotana estaba desgarrada, tenía el labio partido y cojeaba visiblemente. Pero en sus ojos había algo diferente. «Necesito ayuda», dijo simplemente, y Sor Guadalupe entendió que aquello estaba lejos de terminar. «Necesito a alguien que haya enfrentado verdadera oscuridad, no solo rezos y rituales. Necesito a la hermana Inés». El nombre cayó sobre el grupo como una piedra en agua quieta. La hermana Inés Cordero era una leyenda oscura entre las órdenes religiosas de México. Había sido monja carmelita descalza durante 15 años, hasta que en 1973 renunció a sus votos después de realizar un exorcismo no autorizado en Oaxaca, que dejó 3 personas muertas. La Iglesia la excomulgó temporalmente, pero sus métodos poco ortodoxos eran efectivos, demasiado efectivos. Ahora vivía en algún lugar de la colonia Roma, trabajando como auxiliar de enfermería y realizando exorcismos clandestinos para familias desesperadas que no podían acudir a la iglesia oficial. Sor Guadalupe negó con la cabeza. «Padre, ella está fuera de la iglesia. No podemos. Clara morirá si no la traemos», interrumpió Mendoza, limpiándose la sangre de la boca. «Y lo que hay dentro de ella no se irá con oraciones convencionales. He visto posesiones antes, pero esto es diferente. Esto es antiguo y poderoso. Necesitamos a Inés». Las monjas se miraron entre sí, el miedo compitiendo con la obediencia. Finalmente, Sor Beatriz dio un paso adelante. «Yo sé dónde encontrarla», admitió en voz baja. «Mi sobrina Lucía trabajó con ella el año pasado en el Hospital General. Puedo conseguir una dirección». Mientras Beatriz salía corriendo hacia el teléfono del convento, Mendoza volvió a entrar en la celda de Clara. La joven yacía inconsciente, su respiración era irregular y superficial. Tenía nuevas marcas en el cuerpo, símbolos que el sacerdote reconoció como sigilos demoníacos de la tradición caldea, aparecidos espontáneamente bajo su piel como tatuajes infernales. Mendoza se sentó en el suelo, ignorando el dolor de sus costillas rotas, y comenzó a rezar de nuevo. No podía dejar a Clara sola, no después de haber abandonado a Mariana y a su hijo décadas atrás. 2 horas después, cuando el sol de mediodía convertía el aire de Coyoacán en una sopa espesa y caliente, una mujer de 40 años llegó al convento en un taxi destartalado. Llevaba jeans desteñidos, una blusa blanca simple y el cabello negro recogido en una coleta práctica. Sus ojos verdes evaluaron el antiguo edificio colonial con una mezcla de nostalgia y resentimiento. No había pisado un convento desde su excomunión. Inés Cordero había sido considerada la novicia más prometedora de su generación, brillante, devota, con una comprensión teológica que impresionaba incluso a los obispos más ancianos. Pero en Oaxaca, durante el verano del 73, todo cambió.
Le habían pedido ayuda para una niña de 12 años que llevaba semanas sin comer ni dormir, hablando en lenguas muertas y provocando incendios espontáneos en su casa. Inés fue sin autorización, sin el permiso del obispo, armada solo con su fe y su determinación. El exorcismo duró 5 días. Al final, la niña sobrevivió, pero el padre y 2 tíos murieron en circunstancias que nunca quedaron claras. Inés insistió en que fueron las entidades demoníacas las que los atacaron. La iglesia dijo que ella había usado métodos peligrosos y no autorizados que pusieron en riesgo vidas humanas. La verdad probablemente estaba en algún punto intermedio, pero a Inés ya no le importaba. Había visto demasiado, sabía demasiado. La burocracia eclesiástica le parecía ahora un obstáculo para hacer el trabajo real que Dios le había encomendado: expulsar demonios y proteger almas, sin importar las reglas. Sor Guadalupe la recibió en la entrada con expresión severa. «Hermana Cordero». «Solo Inés», corrigió la mujer. «Ya no soy hermana de nada». «Inés, entonces», concedió la Madre Superiora. «El padre Mendoza está adentro con la novicia. Dice que usted puede ayudar». Inés asintió y siguió a Guadalupe por los pasillos del convento. Los recuerdos la asaltaron con cada paso: el olor a incienso y cera de vela, el sonido de pasos sobre piedra antigua, las sombras de las arcadas proyectándose como dedos esqueléticos. Había amado esta vida alguna vez. Había creído que los muros de un convento la protegerían del mundo. Qué ingenua había sido. Cuando entró en la celda, Mendoza levantó la vista desde su posición junto a la cama. Sus ojos se encontraron, y en ese instante hubo un reconocimiento mutuo. Ambos eran soldados en una guerra que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía. Ambos habían perdido cosas preciosas en esa guerra. Ambos seguirían luchando de todas formas. «¿Es malo, verdad?», preguntó Inés, acercándose a Clara. Ni siquiera necesitaba que le respondieran. Podía sentir la presencia maligna en la habitación como una presión física contra su pecho, dificultando cada respiración. «Muy malo», confirmó Mendoza. «Habla en lenguas antiguas, conoce secretos que no debería conocer, y tiene una fuerza física imposible. Además», señaló los símbolos bajo la piel de Clara. «Estos aparecieron solos hace una hora». Inés estudió las marcas. Eran caldeas, sí, pero también había elementos de algo más antiguo. Sumerio, tal vez, o incluso anterior. ¿Cuándo comenzó todo esto? «Hace 3 noches», respondió Sor Beatriz desde la puerta, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Clara había estado actuando raro durante una semana. Decía que escuchaba susurros en su celda por las noches. Luego comenzó a tener pesadillas terribles. Y anoche todo explotó. Algún evento desencadenante, algo que encontró, algún lugar al que fue. Las monjas se miraron entre sí, inseguras. Fue Sor Josefina quien finalmente habló. «Estuvo ayudando a limpiar el sótano hace 2 semanas. El padre Mendoza nos pidió que organizáramos los archivos viejos de la parroquia. Clara pasó varios días allí abajo, sola, clasificando documentos que datan de principios del siglo». Mendoza se puso pálido. «El sótano, Dios mío, el sótano». Se levantó con dificultad, haciendo una mueca por el dolor de las costillas. «Cuando me transferiraron aquí hace 20 años, el párroco anterior me advirtió que nunca permitiera que nadie bajara solo. Dijo que había documentos sobre eventos oscuros del pasado colonial, incluyendo registros de la Inquisición. Yo pensé que eran solo supersticiones de un hombre viejo. Nunca imaginé». «Necesito ver ese sótano», interrumpió Inés. «Ahora». Mientras Mendoza guiaba a Inés hacia las escaleras que descendían bajo la iglesia adyacente al convento, Clara comenzó a convulsionar nuevamente en su cama. Las monjas corrieron a sujetarla, pero su fuerza era sobrehumana.
Lanzó a Sor Beatriz contra la pared con un simple movimiento de brazo, y cuando Sor Guadalupe intentó rociarla con agua bendita, la piel de Clara comenzó a humear y quemarse, llenando la habitación con un olor a azufre y carne chamuscada. El sótano era exactamente lo que Inés esperaba: húmedo, oscuro, lleno de estantes repletos de documentos amarillentos y cajas de madera carcomida por el tiempo. Mendoza encendió una lámpara de queroseno que colgaba cerca de la entrada, y la luz temblorosa reveló siglos de historia olvidada. Inés comenzó a buscar entre los archivos, sus dedos moviéndose con rapidez y precisión. «¿Qué estamos buscando exactamente?», preguntó Mendoza revisando una caja etiquetada como 1691-1695. Cualquier cosa relacionada con exorcismos fallidos, muertes inexplicables o... Inés se detuvo. Había encontrado algo. Un legajo de papeles atados con una cinta roja descolorida. La caligrafía era del siglo XVII, la tinta marrón por el paso del tiempo. El título la hizo contener la respiración. Confesión y último testimonio de Fray Sebastián de Alvarado, acusado de herejía y pactos demoníacos, año de nuestro Señor, 1698. Mendoza se acercó, mirando sobre su hombro mientras Inés leía en voz alta. El documento describía cómo Fray Sebastián, un sacerdote agustino, había sido acusado de realizar rituales prohibidos en el mismo convento donde ahora estaban. Según su confesión, había invocado entidades demoníacas, prometiéndoles las almas de futuras novicias a cambio de poder y conocimiento. La Inquisición lo había torturado durante semanas hasta obtener su confesión completa. Al final, lo quemaron vivo en la Plaza Mayor, pero antes de morir, Sebastián maldijo el convento, jurando que algún día las entidades regresarían a reclamar lo que se les había prometido. «Clara encontró esto», susurró Inés, sintiendo que las piezas encajaban en su lugar. Leyó estas palabras, este testimonio, y sin saberlo activó algo, un pacto que ha estado latente durante más de 200 años. Mendoza negó con la cabeza, incrédulo. «Eso es imposible. Un pacto no puede sostenerse durante tanto tiempo sin un ancla», terminó Inés. «Sebastián dejó algo aquí, algo físico que mantiene vivo el contrato. Necesitamos encontrarlo y destruirlo, o Clara está perdida». Pasaron las siguientes 2 horas buscando en cada rincón del sótano. Revisaron cajas, movieron estantes, golpearon paredes buscando espacios huecos. Nada. Inés estaba a punto de rendirse cuando notó algo extraño en el suelo de piedra. Una de las losas parecía más nueva que las demás, aunque todavía tenía siglos de antigüedad. Se arrodilló, pasando los dedos por las grietas. «Aquí», dijo, «ayúdame a levantarla». Entre los dos lograron mover la pesada losa. Debajo había un espacio pequeño, como un nicho tallado en la tierra. Y dentro, envuelto en un paño negro que se deshacía al tacto, encontraron un objeto que hizo que ambos retrocedieran instintivamente: un crucifijo invertido hecho de hueso humano, con inscripciones en latín corrupto talladas en su superficie. En el centro había un pequeño frasco de vidrio sellado con cera negra. Dentro del frasco, conservado imposiblemente después de 3 siglos, había lo que parecía ser un corazón humano. «Dios misericordioso», murmuró Mendoza, santiguándose repetidamente. Inés extendió la mano hacia el objeto, pero antes de que pudiera tocarlo, el frasco explotó. El corazón dentro comenzó a latir, llenando el sótano con un pulso rítmico y enfermizo. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse independientemente de la luz de la lámpara, formando figuras humanas que se retorcían en agonía eterna. Arriba, en la celda, Clara lanzó un grito que pudo escucharse en 3 calles a la redonda. Su cuerpo se arqueó tanto
que su columna crujió audiblemente, y de su boca comenzó a brotar la misma sustancia negra y viscosa. Pero ahora venía acompañada de palabras, una letanía en español antiguo que repetía una y otra vez. Las prometidas deben ser entregadas. El pacto debe cumplirse. Las hijas de la fe serán devoradas. Inés actuó por instinto. Sacó de su bolso un frasco de agua bendita y lo vació sobre el corazón palpitante. El órgano silbó como metal al rojo vivo sumergido en agua helada, pero continuó latiendo. Entonces hizo algo que sorprendió incluso a Mendoza. Sacó un encendedor y prendió fuego al paño negro, al crucifijo de hueso y finalmente al corazón mismo. «¿Qué estás haciendo?», gritó el sacerdote. «Necesitamos esto para entender cómo romper el pacto». «El pacto se rompe destruyendo el ancla», respondió Inés, mientras las llamas consumían los objetos malditos. Sebastián usó su propio corazón como sello. Mientras exista, el pacto permanece activo. Créeme, Roberto, he visto esto antes. El fuego creció con una intensidad antinatural, alimentándose de algo más que combustible físico. Las llamas eran de colores imposibles, azul, verde, negro, y dentro del fuego ambos pudieron ver rostros aullando en silencio, figuras espectrales que se disolvían en ceniza. El corazón se retorció y contrajo como si todavía estuviera vivo, hasta que finalmente estalló en una explosión de ceniza y humo acre. En ese instante, arriba en la celda, Clara dejó de convulsionar. Su cuerpo cayó sobre la cama, inmóvil. Las monjas gritaron pensando que había muerto, pero entonces la joven abrió los ojos. Eran marrones otra vez, humanos, llenos de confusión y terror, pero definitivamente humanos. «¿Dónde estoy?», susurró con voz ronca. No recordaba nada de los últimos 3 días. Cuando Inés y Mendoza subieron del sótano, cubiertos de ceniza y oliendo a azufre quemado, encontraron a Clara sentada en la cama, envuelta en mantas, bebiendo agua mientras Sor Beatriz le acariciaba el cabello. La joven estaba débil, malnutrida, cubierta de heridas, pero viva. El demonio había sido expulsado. Sor Guadalupe se acercó a Inés con expresión compleja, mezcla de gratitud y recelo. «Gracias», dijo simplemente. Era todo lo que podía ofrecer. Inés asintió. «Quemen todo lo que queda en ese sótano, cada documento, cada caja, y luego bendigan ese espacio con agua bendita y sellen la entrada. Algunos conocimientos no deben preservarse». Mendoza la acompañó hasta la salida del convento. Afuera, el atardecer teñía el cielo de Coyoacán de naranja y púrpura. La vida cotidiana continuaba, vendedores ambulantes gritando sus productos, niños jugando en las calles empedradas, el olor a tortillas recién hechas flotando en el aire tibio. El mundo normal, ajeno a la batalla que acababa de librarse entre sus muros. «¿Por qué sigues haciendo esto?», preguntó Mendoza. «No te deben nada. La iglesia te dio la espalda». Inés sonrió con tristeza. «No lo hago por la iglesia, Roberto. Lo hago porque alguien tiene que hacerlo, porque estas cosas existen, les guste o no a los obispos, y porque cada alma que salvo es una pequeña victoria contra la oscuridad». Se detuvo y lo miró directamente a los ojos. «Tú sabes de lo que hablo. Has visto lo mismo que yo. ¿Vas a seguir escondiéndote detrás de rituales y permisos o vas a hacer el trabajo real?» Mendoza no respondió inmediatamente. Pensó en Clara, en cómo había estado a punto de perderla por seguir protocolos. Pensó en Mariana y en el hijo que nunca conoció. Pensó en todas las veces que había elegido la seguridad de las reglas sobre el caos de la compasión. «Enséñame», dijo finalmente. «Enséñame cómo lo haces». Inés asintió. «Mañana a las 7. Tengo la dirección de una familia en Iztapalapa que necesita ayuda. Su hija de 15 años muestra signos. No es tan grave como lo declara,
Pero si no actuamos pronto... Dejó la frase sin terminar. Ambos sabían cómo terminaba esa historia. Durante las siguientes semanas, Mendoza comenzó una doble vida. Por el día era el párroco respetable de San Juan Bautista, celebrando misas, confesando pecados mundanos, bendiciendo bebés y matrimonios. Pero por las noches se reunía con Inés y aprendía los métodos que la iglesia oficial nunca enseñaba. Cómo identificar una verdadera posesión demoníaca versus enfermedad mental. Cómo protegerse espiritualmente antes de un exorcismo. Cómo leer los signos que las entidades dejaban. Cómo encontrar y destruir objetos malditos que servían como anclajes. Trabajaron en 7 casos diferentes entre marzo y junio de 1979. No todos fueron tan dramáticos como el de Clara, pero cada uno dejó un niño de 8 años en Iztapalapa que había estado jugando con una tabla Ouija encontrada en la basura. Una anciana en Xochimilco cuya casa estaba infestada después de que su marido muriera realizando rituales de santería mal ejecutados. Una pareja joven en la colonia Condesa cuyos gemelos recién nacidos mostraban comportamientos imposibles para bebés de 3 meses. En cada caso, Inés y Mendoza trabajaban como equipo. Ella aportaba el conocimiento práctico y la voluntad de hacer lo necesario sin importar las consecuencias. Él aportaba la autoridad eclesiástica y el acceso a recursos que Inés ya no tenía. Juntos eran efectivos, peligrosamente efectivos. Pero no todos en la iglesia veían su trabajo con buenos ojos. El padre Ángel Vázquez, vicario general de la arquidiócesis, comenzó a escuchar rumores sobre Mendoza. Un sacerdote respetable trabajando con una excomulgada, realizando exorcismos sin autorización, usando métodos poco ortodoxos. Vázquez era un burócrata nato, un hombre que creía que el orden y la jerarquía eran más importantes que cualquier resultado individual. Para él, lo que Mendoza estaba haciendo era una amenaza al sistema mismo. En julio, Vázquez convocó a Mendoza a las oficinas arzobispales en el centro histórico. Era un edificio imponente del siglo XVIII, todo columnas de cantera y pasillos interminables llenos de santos de piedra que parecían juzgar a quienes pasaban. Mendoza esperó 2 horas en una antesala antes de ser recibido. «Padre Mendoza», comenzó Vázquez, sin levantarse de su escritorio de caoba tallada. «He escuchado cosas preocupantes sobre sus actividades recientes. Exorcismos no autorizados, asociación con una mujer excomulgada, métodos que van en contra de todos los protocolos establecidos». «Con todo respeto, padre Vázquez», respondió Mendoza, manteniendo la voz calmada. «He salvado 7 almas en los últimos 4 meses. 7 personas que estaban siendo destruidas por fuerzas malignas, mientras la burocracia decidía si eran lo suficientemente importantes para merecer ayuda oficial. La Iglesia tiene procedimientos por una razón», contraatacó Vázquez, finalmente levantándose. Era un hombre bajo y regordete, con ojos pequeños y duros como piedras negras. «No podemos tener sacerdotes actuando como vigilantes, haciendo lo que les plazca. ¿Qué pasa cuando algo sale mal? ¿Quién asume la responsabilidad?» «Yo asumo la responsabilidad», dijo Mendoza. «Yo y mi conciencia ante Dios. ¿Y usted, padre? ¿Puede dormir tranquilo sabiendo que hay personas sufriendo mientras ustedes llenan formularios y esperan aprobaciones que nunca llegan?» El rostro de Vázquez se enrojeció. «Está suspendido, padre Mendoza, 30 días, efectivo inmediatamente. Y si continúa estas actividades, será removido permanentemente del sacerdocio. ¿Me he expresado con claridad?» Mendoza asintió lentamente. «Perfectamente claro, padre». Salió de las oficinas arzobispales sintiendo una extraña mezcla de ira y liberación. Durante 25 años había sido un servidor obediente del sistema, pero el sistema no servía a quienes más lo necesitaban.
El sistema se protegía a sí mismo mientras personas como Clara casi morían, esperando que alguien rompiera las reglas para salvarlas. Esa noche encontró a Inés en su pequeño apartamento de la Roma, un lugar modesto, lleno de libros teológicos y médicos, velas a medio consumir y el olor persistente a incienso. Le contó sobre la suspensión. Inés lo escuchó mientras preparaba café en una estufa de 2 quemadores. «Entonces, ¿qué vas a hacer?», preguntó finalmente, pasándole una taza desportillada. «Seguir trabajando», respondió Mendoza sin dudarlo, «pero ahora sin la protección de la iglesia, como tú». Ella sonrió. No era una sonrisa feliz, sino de reconocimiento. «Bienvenido al otro lado, Roberto. Te advierto que no hay vuelta atrás. Una vez que cruzas esta línea, la iglesia nunca te perdona completamente. Vivirás en los márgenes, haciendo el trabajo que ellos se niegan a reconocer, pero que secretamente agradecen que alguien haga». «Lo sé», dijo él, y era verdad. Por primera vez en décadas, Mendoza sabía exactamente quién era y qué debía hacer. Durante los siguientes años, Mendoza e Inés se convirtieron en una leyenda urbana dentro de ciertos círculos. Familias desesperadas susurraban sus nombres en las sacristías. Otros sacerdotes los llamaban en secreto cuando se encontraban con casos que no podían manejar. La iglesia oficial fingía que no existían, pero tampoco los detenía activamente. Era un equilibrio delicado, una coexistencia incómoda entre el sistema y aquellos que operaban fuera de él. En 1982, Mendoza recibió una carta anónima. Dentro había una fotografía vieja y amarillenta. Mostraba a un joven de unos 25 años parado frente a una casa modesta en algún lugar de Jalisco. En el reverso, con letra temblorosa, alguien había escrito: «Tu hijo, Miguel Estrada Mendoza, maestro de primaria en Tlaquepaque, tiene 3 hijas. Nunca supo de ti, pero merece conocer a su padre antes de que sea demasiado tarde». Mendoza miró la foto durante horas, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Miguel tenía sus ojos, su misma expresión seria. Un hijo, nietas, una familia que había negado por décadas de cobardía y miedo. Le mostró la foto a Inés. Ella la estudió y luego le devolvió la mirada con esos ojos verdes que habían visto tanto sufrimiento, pero nunca perdido su capacidad de compasión. «Ve», dijo simplemente, «ve y arregla lo que puedas arreglar. Los demonios pueden esperar, tu familia no». En agosto de 1982, Roberto Mendoza viajó a Tlaquepaque. Encontró la casa mostrada en la fotografía, tocó la puerta y cuando Miguel abrió, ambos se quedaron mirándose en silencio durante lo que pareció una eternidad. No hubo lágrimas ni abrazos dramáticos. Solo 2 hombres de mediana edad tratando de procesar décadas de ausencia y abandono. «Sé quién eres», dijo Miguel finalmente. «Mi madre me lo contó antes de morir. Dijo que no debía odiarte, que habías elegido servir a Dios y ella lo había aceptado. Pero yo sí te odié, durante años». «Tienes derecho», respondió Mendoza. Su voz apenas era un susurro. «Tenía derecho», corrigió Miguel. «Pasado. Pero luego tuve hijas y entendí cuántas formas hay de fallarle a un hijo, incluso cuando intentas hacer lo correcto. No te perdono, no completamente, pero estoy dispuesto a conocerte. Por mis hijas. Ellas merecen un abuelo, incluso uno que llega 30 años tarde. Fue un comienzo, pequeño, tentativo, lleno de silencios incómodos y heridas que probablemente nunca sanarían por completo, pero era más de lo que Mendoza había esperado o merecido. Regresó a Ciudad de México una semana después, transformado de maneras que no podía expresar completamente. Le había contado a Miguel sobre su trabajo con Inés, sobre los demonios y las posesiones, sobre Clara y los 7 casos que siguieron.
Miguel lo escuchó con escepticismo al principio, pero luego con creciente interés. Al final, su hijo le dijo algo que Mendoza nunca olvidaría. Tal vez no pudiste ser mi padre cuando yo te necesitaba, pero al menos estás siendo padre para otras personas que te necesitan ahora. Eso tiene que contar para algo. Clara, la joven novicia que había iniciado todo, eventualmente dejó el convento, no por falta de fe, sino porque lo que había experimentado le había mostrado que su llamado era diferente. Se convirtió en trabajadora social, dedicando su vida a ayudar a niños en situaciones de abuso y negligencia. Ocasionalmente se encontraba con Inés y Mendoza, colaborando cuando un caso parecía tener elementos sobrenaturales, además de los traumas humanos evidentes. En 1985, el terremoto devastó Ciudad de México. Miles murieron, edificios enteros colapsaron, familias enteras desaparecieron bajo toneladas de concreto y acero. Mendoza, Inés y Clara trabajaron sin descanso durante semanas, no solo rescatando cuerpos, sino ofreciendo consuelo espiritual a los supervivientes traumatizados. En medio del caos y el dolor, descubrieron algo perturbador. Varios de los edificios colapsados tenían historias de actividad paranormal que databan de décadas atrás. Como si el terremoto hubiera removido no solo estructura física, sino también velos espirituales que mantenían contenidas ciertas presencias. Pasaron meses ayudando a familias que reportaban actividad demoníaca incrementada en los campamentos de refugiados y viviendas temporales. La tragedia colectiva había debilitado las barreras psicológicas y espirituales de miles de personas, haciéndolas vulnerables a influencias malignas. Fue agotador, implacable y a veces parecía imposible, pero seguían adelante. Una noche de noviembre de 1985, sentados entre las ruinas de lo que había sido un edificio de apartamentos en la colonia Roma, los tres compartieron una botella de tequila barato y hablaron sobre por qué continuaban. ¿Por qué no se rendían y dejaban que el mundo se las arreglara con sus propios demonios, literales y metafóricos? Porque nadie más lo hará, dijo Inés simplemente, mirando las estrellas apenas visibles a través de la contaminación. Y porque cada alma que salvamos es una pequeña victoria contra todo lo que está mal en este mundo. Clara asintió. Y porque si nosotros nos rendimos, ¿quién va a estar ahí para la próxima Clara? ¿Para el próximo niño jugando con una tabla ouija sin entender el peligro? ¿Para la próxima familia desesperada que necesita ayuda y no la encuentra en ningún lugar oficial? Mendoza levantó su vaso. Por los marginados que ayudan a los marginados. Por aquellos que hacen el trabajo que nadie más quiere reconocer. Por nosotros, los excomulgados, los suspendidos, los olvidados, que sigamos siendo lo suficientemente tercos para no rendirnos. Chocaron sus vasos entre las ruinas, bajo un cielo nocturno que prometía más luchas por venir, pero en ese momento juntos sintieron algo parecido a la esperanza. No la esperanza ingenua de que todo saldría bien, sino la esperanza resistente y cicatrizada de quienes han visto lo peor de la humanidad y lo sobrenatural, y eligen seguir luchando de todas formas. Años después, en 1992, un joven seminarista llamado Eduardo encontró referencias a la historia de Clara en los archivos del convento mientras realizaba investigación para su tesis. Intrigado, buscó a los protagonistas. Encontró a Clara trabajando en un centro de acogida para niños abusados en Iztapalapa. Encontró a Inés, ahora de 57 años, todavía realizando exorcismos clandestinos y trabajando turnos dobles como enfermera. Y encontró a Mendoza,
ya con 70 años, oficialmente retirado, pero todavía asesorando casos difíciles y visitando regularmente a su hijo y nietas en Jalisco. Eduardo los entrevistó a los tres para su tesis sobre prácticas exorcistas no ortodoxas en el México contemporáneo. La universidad rechazó su trabajo por falta de rigor académico y excesiva credulidad en testimonios no verificables. Pero Eduardo guardó las transcripciones, sabiendo que algún día alguien más necesitaría escuchar estas historias. En 1998, Mendoza sufrió un derrame cerebral masivo. Miguel y sus nietas viajaron desde Jalisco para estar con él durante sus últimos días. Inés y Clara también estuvieron presentes, manteniendo vigilia junto a su cama en el hospital. En sus momentos de lucidez, Mendoza les habló sobre Mariana, sobre los arrepentimientos que había cargado durante décadas, sobre las almas que había ayudado a salvar y las que se le habían escapado. ¿Crees que Dios me perdonará?, preguntó en un momento con voz débil y temblorosa. Inés tomó su mano. Creo que Dios ya te perdonó hace mucho tiempo, Roberto. La pregunta es si tú puedes perdonarte a ti mismo. Mendoza cerró los ojos. Lo intenté. Toda mi vida lo intenté. Lo sé, susurró ella. Y eso es suficiente. Roberto Mendoza murió el 23 de abril de 1998, con su hijo sosteniendo una mano y su mejor amiga sosteniendo la otra. Fue enterrado en un cementerio modesto en Coyoacán, no lejos del convento donde todo había comenzado 19 años atrás. Su lápida simplemente decía: Roberto Mendoza, sacerdote y servidor, luchó por aquellos que no tenían quien luchara por ellos. Inés continuó su trabajo hasta el 2005, cuando una posesión particularmente violenta en Nezahualcóyotl la dejó con daño permanente en la columna. Ya no podía realizar los exorcismos físicamente demandantes, pero se convirtió en mentora para una nueva generación de exorcistas clandestinos. Enseñaba en su apartamento, ahora lleno no solo de libros, sino de estudiantes ansiosos por aprender los métodos que la Iglesia oficial nunca enseñaría. Clara se retiró en 2010, después de 30 años trabajando con niños traumatizados. Se mudó a un pueblo pequeño en Michoacán, donde pasaba sus días cuidando un jardín y escribiendo sus memorias. Nunca las publicó, pero dejó el manuscrito con instrucciones de que fuera preservado en los archivos de la Universidad Nacional, disponible para investigadores serios después de su muerte. En 2015, Eduardo, ahora profesor de antropología religiosa, organizó una reunión privada entre Inés y Clara. Era la primera vez que se veían en persona en casi 5 años, aunque se escribían regularmente. Se sentaron en el apartamento de Inés, ahora lleno de plantas y fotografías de todos aquellos a quienes habían ayudado a lo largo de los años. Hablaron sobre Roberto, sobre cómo el anciano sacerdote había encontrado redención no en el perdón institucional, sino en el trabajo concreto de salvar almas. ¿Crees que hicimos una diferencia?, preguntó Clara. Ahora tenía 60 años, su cabello completamente blanco, pero sus ojos todavía tenían esa intensidad que había desarrollado después de su posesión. Inés, ahora de 72, asintió lentamente. Salvamos cientos de personas, Clara. Cientos que de otra manera habrían sido devoradas por cosas que la mayoría no cree que existan. Sí, hicimos una diferencia. Pero hay tantos más que no pudimos alcanzar, tantos casos de los que nunca nos enteramos. Siempre habrá más, admitió Inés. Esa es la naturaleza de este trabajo. Nunca puedes salvar a todos, solo puedes salvar a aquellos que encuentras, a aquellos que tienen la suerte de cruzarse en tu camino. Hizo una pausa, mirando por la ventana hacia el atardecer sobre la Ciudad de México. Pero cada uno importa, cada alma salvada es una victoria contra la oscuridad. Y eso tiene que ser suficiente, porque es todo lo que tenemos.
Clara tomó la mano de su amiga. Ambas habían envejecido, ambas habían sido marcadas por sus batallas, pero ninguna se arrepentía. Habían vivido vidas de propósito, de servicio, de significado profundo. Habían visto el peor lado de la existencia humana y sobrenatural, y habían elegido pelear de todas formas. En 2018, Inés Cordero murió tranquilamente durante el sueño en su apartamento de la colonia Roma. Tenía 75 años y había realizado más de 200 exorcismos durante su vida. Su funeral fue pequeño pero significativo. Estudiantes que había entrenado, familias que había ayudado, y Clara, quien leyó un pasaje del Evangelio de Marcos sobre Jesús expulsando demonios. Inés entendía que la fe verdadera no se mide en ceremonias o títulos, dijo Clara a los reunidos. Se mide en acción, en estar dispuesto a descender a los lugares oscuros donde viven los demonios, para traer de vuelta a aquellos que han sido arrastrados allí. Ella vivió esa fe cada día de su vida. Clara sobrevivió 5 años más. Murió en 2023, en su casa de Michoacán, rodeada de su jardín en flor. Sus memorias fueron finalmente publicadas póstumamente en 2024, creando una pequeña sensación en círculos académicos y religiosos. El libro, titulado Entre demonios y redención, una vida en los márgenes de la fe, contaba toda la historia: su posesión en 1979, su amistad con Roberto e Inés, las décadas de trabajo ayudando a los marginados. La Iglesia Católica nunca reconoció oficialmente su trabajo, pero en ciertos círculos, entre sacerdotes jóvenes que se enfrentaban a casos que los manuales no explicaban, entre familias desesperadas que no sabían a dónde más acudir, los nombres de Inés Cordero, Roberto Mendoza y Clara todavía se susurraban con respeto y gratitud. En el convento de Santa María de los Ángeles en Coyoacán, donde todo había comenzado, hay ahora una pequeña placa discreta en la capilla. No menciona la posesión o los exorcismos, pero dice: en memoria de aquellos que sirvieron en las sombras, protegiendo almas cuando nadie más lo haría. Que su ejemplo nos inspire a elegir la compasión sobre el protocolo y el servicio sobre la apariencia. Y en algún lugar de Ciudad de México, en este preciso momento, hay alguien enfrentando fuerzas que no entiende, aterrorizado y solo, rezando para que alguien venga a ayudar. Y si tienen suerte, si el destino es amable, encontrarán a uno de los estudiantes que Inés entrenó, o alguien inspirado por la historia de Clara, o un sacerdote que leyó sobre Roberto y decidió que algunos votos valen la pena romper para salvar una vida. Porque al final, eso es lo que importa, no las reglas o las instituciones, sino las personas dispuestas a descender a la oscuridad para traer de vuelta la luz. Los exorcistas clandestinos, los sacerdotes rebeldes, las monjas excomulgadas que eligen el amor difícil de la acción sobre la seguridad fácil de la inacción. Son ellos quienes mantienen a raya a los demonios, una alma salvada a la vez. Y su trabajo nunca termina.